Hola a todos, si podéis confirmarnos que nos escucháis. Buenas tardes a todos. Si alguien nos confirma que se oye, empezamos a grabar. Quedará compartido después en nuestros canales. A ver, pruebo yo. En el móvil. Y algo, Carlos. Hola, hola. Sí, dicen audio y vídeo perfectos. Acaban de poner por, por el chat. Cuando quieras grabamos y empezamos. Está grabando ya, ¿no? Muy Sí. bien. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los eventos de Boutique Wealth. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Antiso. Es un enorme placer que estés con nosotros, Carlos. Muchas gracias, Antón. El placer es mío. Carlos es economista, número 2 de la promoción del Máster de Mercados Financieros de IEB, Máster en Economía Austríaca y Valoración de Empresas por Loma. Es un gestor de Icaria Capital Dinámico y de MyInvestor Cartera Permanente. Tiene una experiencia de más de una década en el mercado de inversión, formación, y es un inversor o un gestor prudente, que es algo que a mí me apasiona, ¿no? La inversión con prudencia. ¿Por qué eres un inversor prudente, Carlos? Cuéntanos. Bueno, porque desde hace más, como has dicho, desde hace más de 10 años he encabezado diferentes proyectos de Family Office, siendo el director de inversión, es decir, las decisiones finales pasaban por mí. Hablamos de patrimonios muy elevados, anteriormente en Asteriscos, que era una empresa que facturaba 600 millones anuales, y actualmente en Norcius, que es la empresa número 1 de formación online en el país y la tercera de Europa. Ese tipo de decisiones, hablando de patrimonios tan elevados, tienen que ser con la cabeza siempre en la mente el tema del riesgo, el tema de que la volatilidad existe y que aunque la entendamos de diferentes maneras, que profundizaremos ahora, es algo que hay que tener muy en cuenta y que, por ejemplo, alguien que tiene la vida solucionada, como es el caso de los dos proyectos que menciono, pues no necesita obtener un 15% anual, y con un 8% anual es más que suficiente, y hay veces que hay que adaptarlo a ese escenario. Por lo tanto, entender los riesgos, y entender los riesgos es algo que la mayoría de la gente comenta, pero considero que hay bastante desconocimiento en lo que riesgo se refiere, porque para entender los riesgos es necesario entender los activos, y no es sencillo saber cómo funciona la renta fija. De hecho, es bastante complejo y muy pocos gestores profesionales saben realmente cómo funciona. No es sencillo saber cómo funciona el mundo de los derivados, y muy poca gente lo sabe, y para ello es necesario llevar miles de operaciones, como es nuestro caso que las llevamos. Y no es sencillo entender cómo funciona la renta variable. Nosotros tenemos la suerte que invertimos en todos los activos, activos alternativos, private equity, senior loans, renta fija, renta variable, y entendemos muy bien cómo funcionan los mercados financieros. Es, para mí, la gran ventaja que tenemos, que es una visión holística de cómo funciona prácticamente todo. Y cuando entiendes cómo encajan las piezas, sabes lo complejo que es invertir y sabes lo difícil que es la psicología de la inversión a largo plazo, y es por eso que siempre hablo de inversión conservadora, de tener en cuenta los riesgos, y es algo que aplicamos y que veremos ejemplos reales de ello. En mi experiencia, muchos clientes que entendían los riesgos de la renta variable y que eran muy dinámicos, cuando llegó una caída del 30% lo pasaron fatal y muchos de ellos vendieron sus inversiones. Bueno, eh, no mantuvieron su perfil, su plan. ¿Por qué crees que el cliente no entiende los riesgos de la inversión, de la renta variable? Esto que nos estás contando, ¿por qué? Bueno, para la gente que está, hablaremos, esto es una introducción, hablaremos de inversión en empresas de calidad y cómo entiendo yo que es la inversión que menos riesgo conlleva, es la que confío en este enfoque en la cartera permanente.
Y en cuanto a lo que comentas, bueno, pues vivimos desde 2009 en un tipo de mercado adulterado, que los mercados históricamente no funcionan como han funcionado los últimos 15 años. Ha variado bastante por la intervención de los bancos centrales y eso ha creado un caldo de cultivo bastante peligroso, un entorno en el que vivimos que es un entorno de deuda en máximos históricos, todos los países están altamente endeudados, eso tiene unas repercusiones, que sobre todo, bueno, los españoles conoceréis que son subidas impositivas todos los años e insostenibilidad de gran parte de las finanzas. Y bueno, pues creo que muchos inversores han llegado al mundo de la inversión los últimos 5 o 6 años y no antes y desconocen cómo funcionan los mercados cuando las cosas se ponen complicadas, porque la última crisis que se ha vivido en los últimos 5 o 6 años ha sido la del COVID, que no ha sido una crisis como tal. Las crisis suelen tardar en recuperarse 4 o 5 años, que es un periodo bastante duro de travesía, cuando no sabes en qué momento vas a recuperar, no sabes si va a empeorar la cosa. En cambio, el COVID ha sido una crisis que se recuperó en un periodo de 2 meses, por lo que, bueno, digamos que el cortoplacismo abunda más que nunca en los mercados y yo creo que eso pues tiene las repercusiones en los inversores. ¿Y por qué Icaria Capital Dinámico es diferente? ¿En qué es diferente? ¿En qué nos ayuda a otro tipo de fondos? Bueno, en eso consiste la presentación de hoy. Vamos a hablar de compañías, vamos a hablar de herramientas de gestión de riesgo y yo creo que después de esta presentación y los asistentes que quieran hacer preguntas, bienvenidos sean durante la presentación al final, ahí lo que vosotros queráis o mismo ahora, podéis interrumpir en cualquier momento y nosotros vamos comentando. Pero esta presentación es precisamente para dar respuesta a eso. Hemos hablado muchas cartas trimestrales y muchos vídeos sobre el fondo, pero aquí en tan solo 6 diapositivas podemos dar una respuesta bastante práctica y sencilla. Muy bien, pues cuando quieras. Pues vamos con ello. Icaria Capital Dinámico, inversión en calidad con enfoque empresarial. Decía al principio que para mí, sabéis que soy gran impulsor del concepto de cartera permanente, escribí un libro ya hace 3 años y gestionamos Rafael y yo un fondo de inversión con 40 millones de euros y es una filosofía en la que creo firmemente y por ello hay un libro al respecto. Pero el otro lado de mi corazón estaría en la inversión empresarial, que creo que es la que conlleva menos riesgo. Y voy a intentar explicar por qué creo que invertir en empresas cuando conocemos bien lo que hacen esas empresas es lo que conlleva menos riesgo. Mucho menos riesgo que la inversión indexada, mucho menos riesgo que la inversión cuantitativa y sistemática. Yo hace 11 años trabajé en Londres como inversor quant, desarrollaba algoritmos, es una parte en la que he estado desarrollado, pero la inversión empresarial lo que te proporciona es algo tangible, algo que simplemente el sentido común te da respuesta a las preguntas. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí podemos ver ejemplos de varias de las compañías que tenemos en el fondo de inversión, en Icaria Capital Dinámico, y todas ellas son diferentes tesis, se dedican a cosas muy diferentes entre sí, pero cuando hago un breve resumen de ellas y a qué se dedican, veréis que tienen muchísimas similitudes. Para empezar, nada tiene que ver una empresa cuya directiva se juega su propio dinero, es decir, cuya directiva tiene un porcentaje elevado de las acciones y un porcentaje elevado tiene que ser skin in the game real, no puede ser algo que no represente demasiado con respecto a su salario. ¿Cuánto? Pues 50 veces su salario, por ejemplo. Un directivo que tiene en acciones de la propia compañía 50 veces su salario es alguien que realmente se está jugando el pellejo. Eso para empezar. Luego, si es una compañía familiar y la familia, segunda, tercera generación, permanece al mando y es una histórica, pues también es importante. Todas las compañías que tenéis aquí delante son compañías familiares, bien gestionadas, varias de ellas llevan más de 100 años haciéndolo excepcionalmente bien y me atrevo a poner la mano en el fuego que las siguientes décadas, incluso 100 años, también seguirán haciéndolo excepcionalmente bien. ¿Por qué? Primera característica, compañías familiares. Cuando las decisiones que tomas van en tu propio
recaen en tu propio bolsillo, te estás jugando tu propio dinero, no se toman decisiones en el corto plazo, se toman decisiones pensando en el largo plazo y eso es diferencial. Si tú estás tomando decisiones con vistas al siguiente trimestre, no defraudar al mercado, cuando pasen 5 o 10 años vas a tener serios problemas, porque las decisiones más difíciles de inversión, cuando hay que acometer grandes inversiones que deprimen los márgenes, que hacen pasar por un periodo difícil para la propia empresa, son todo decisiones cuyos frutos se recogen en el largo plazo. ¿Y por qué alguien que está puesto en la empresa como si fuera un empleado público, un funcionario que no tiene acciones, no tiene prácticamente nada, va a jugarse el resultado de los próximos trimestres para recoger sus frutos dentro de 5 o 10 años? No va a suceder. Pero en las empresas familiares sí sucede, siempre. Existe un índice muy interesante creado por Credit Suisse que aglutina a todas las empresas familiares en un índice y todas las empresas no familiares en otro índice. Y la diferencia en rentabilidad de las empresas familiares que las que no lo son es gigantesca. Por ello, y nuestra experiencia analizando compañías durante más de una década nos ha llevado de que prácticamente el 90% de la cartera del fondo está invertido en empresas familiares, que conocemos al equipo gestor, conocemos a la familia y nos transmite una confianza cuando vienen problemas que es muy importante. Confiar en quien está tomando las decisiones. Esto añade certidumbre. Tú, si vas de la mano de una familia que conoces, que toma las decisiones con el mismo propósito que tú como accionista, vas de la mano con alguien que tiene el mismo propósito que tú, eso ya es diferencial. Pero si a esto le sumamos modelos de negocio que no tengan riesgo de valor terminal, y esto es un concepto tremendamente importante, el riesgo de valor terminal, que significa que la empresa dentro de 10, 20 años vaya a tener la misma posición competitiva que hoy. Es decir, que siga vendiendo igual de bien, siga teniendo los mismos márgenes y no atraviese dificultades por el camino. Cuando a mí me preguntan una excelente compañía, una compañía de altísima calidad como es Meta, ¿dónde va a estar Meta dentro de 20 años? No lo sé. Es una empresa excepcional, es una empresa de calidad, pero es una empresa que tiene un mayor riesgo de valor terminal, porque dentro de 20 años pues Instagram probablemente no exista y la clave estará en la capacidad de adaptación de Facebook, de Meta en este caso, a las nuevas tendencias. Sí que es cierto que vas de la mano de un excelente directivo como es Mark Zuckerberg, pero no es lo mismo que invertir en una compañía como la primera que vemos aquí, Jungfraujoch. Jungfraujoch es un monopolio, no tiene competencia, explota el transporte por ferrocarril a uno de los principales destinos turísticos de Suiza, que es el pico de Jungfraujoch. Es una concesión que ha dado el gobierno suizo a décadas vista y lo mejor de todo es que no puede tener competencia porque los terrenos son propios. Elimina el riesgo de competencia de por vida. ¿Va a seguir habiendo turismo en uno de los principales destinos europeos como es Jungfraujoch dentro de 20, 30, 40 años? No tengo duda. Entonces, en una compañía como esta, el riesgo de valor terminal es cero y la posibilidad de pérdida real de dinero en el largo plazo, en mi opinión, es cero. Por lo tanto, como accionista y como empresario, porque tenemos que entender que cuando invertimos en una compañía como Jungfraujoch y la conocemos y sabemos que es un monopolio, como empresarios, cuando compramos acciones de Jungfraujoch, porque es lo que somos, ¿qué tiene más riesgo? ¿Invertir en un índice o en algo que desconocemos lo que va a hacer en el futuro? ¿O invertir en un monopolio en uno de los principales destinos turísticos de un país como Suiza? Yo lo tengo clarísimo. Mi dinero está tremendamente tranquilo, aparcado en compañías como Jungfraujoch, duermo a pierna suelta por la noche y podrá venir una pandemia que deprima el beneficio neto de forma temporal, pero que el negocio siempre se va a recuperar. Prueba de ello es que Jungfraujoch a día de hoy, justo hace una semana, reportó el tráfico que tiene en sus principales picos y está en niveles por encima de los que estaba pre-COVID. Es decir, está ganando más dinero que nunca, más dinero que antes del propio COVID. Por lo tanto, una compañía que sufrió durante el COVID, que dio una excelente oportunidad, porque, como digo, el riesgo de valor terminal es cero, hay skin in the game, es un monopolio,
y te puedes beneficiar de ello para los siguientes 10, 15 años, que es lo que nosotros pretendemos. Desde 2021, que es el momento en el que Fondo empezó a invertir en compañías, pues desde 2021 somos accionistas de Frauen. Hablamos todos los trimestres con ellos e incluso tenemos planes de visitarlos en la propia Suiza porque ya nos han invitado varias veces. Este es un ejemplo. Otros ejemplos. Green Landscaping. Es el líder en mercados nórdicos, pero además de mercados nórdicos también está en Alemania y también está en otros países, pero principalmente en mercados nórdicos es la mayoría de sus ventas. Y estamos hablando de una compañía con skin in the game, cercano al 20% está en manos de sus fundadores. Por lo tanto, para empezar, se juegan su dinero con nosotros, son empresarios igual que nosotros lo somos al ser accionistas. Y se dedica a la construcción y mantenimiento de zonas verdes y carreteras, parques y demás. En países nórdicos y en Europa, los presupuestos para el cuidado y mantenimiento de zonas verdes y carreteras, entenderéis que durante las recesiones no se resienten. Es un mercado tremendamente estable, es un mercado que funciona de forma resistente a las crisis, es un mercado cuyos precios están indexados a la inflación y es un mercado que dentro de 10, 20, 30, 40 años seguirá existiendo. Y mientras tanto, de la mano de una directiva totalmente alineada con nosotros como accionistas, con una compañía que crece a tasas del 30-40% en un mercado que tiene unas perspectivas de crecimiento gigantescas y que en un entorno de inflación como hemos tenido del 10% no ha visto resentidos sus márgenes en absoluto, porque los contratos son públicos, sus clientes son públicos, la propia administración quien paga, por lo cual la probabilidad de insolvencia de los clientes también es bastante remota, y más en el caso de los países nórdicos, que son de los únicos países que no tienen deuda realmente. Frequentis, bueno, todos los que nos estáis viendo habréis viajado en avión, estoy seguro de ello, y una de las partes más importantes de la aviación es el control aéreo, tráfico control aéreo, desde las torres de control, ese software que vemos y que coordina los desplazamientos y las vías por las que va cada uno de los aviones. Eso es a lo que se dedica Frequentis, un oligopolio, prácticamente hay 4 o 5 compañías en toda Europa, Frequentis es uno de los líderes absolutos y una compañía con unos costes de cambio altísimo, porque imaginaréis que compañía que lleva, si no me equivoco, son 70 años haciendo lo mismo, con relaciones a largo plazo, contratos a largo plazo, el cliente también es público y dentro de 20, 30, 40, 50 años el control del tráfico aéreo seguirá existiendo. Quizás con un sesgo más tecnológico y tengamos una mayor presencia de la inteligencia artificial y Frequentis también está ahí, pero seguirá existiendo, por lo que el riesgo de valor terminal es nulo. También compañía donde más de un 40-50% está en manos de uno de los principales directivos y hay un skin in the game gigantesco. Ya me ahorro decir el resto porque todas son skin in the game, son compañías familiares en su mayoría. TFF, la que veis arriba, el líder a nivel mundial en el sector de barricas de vino, bourbon y whisky. La barrica es una de las partes más importantes en la cadena de valor de producción del vino o del propio bourbon porque es lo que le da el olor y el sabor. Imaginad una marca que tiene mucho éxito, cuyo sabor y olor es totalmente característico del vino, jamás va a prescindir de la barrica que le da ese aroma y ese sabor. Los costes de cambio son altísimos. Una compañía de calidad absoluta y que también tiene más de 100 años de historia. Es una compañía francesa familiar. Conocemos a la generación que está ahora mismo al frente. Una compañía de una calidad absoluta que ha dado oportunidades porque el mercado muchas veces es irracional, mientras que como empresarios hemos visto que la compañía incluso en el COVID se ha seguido comportando de forma excelente. Si un amigo se aproximase a nosotros y nos ofreciese la oportunidad de ser socios de una compañía de este perfil, estoy seguro que todos los que nos estáis viendo diríais que sí. Y la gracia de la bolsa, y mucha gente se olvida de esto, es que podemos ser socios de la compañía, es lo que conlleva ser accionista. Y que sabemos que dentro de 30 o 40 años esta compañía va a seguir ahí, con su posición competitiva intacta. Por lo tanto, todo esto me lleva a lo que os decía al principio.
¿qué tiene más riesgo? Invertir como un empresario con compañías que son antifrágiles, que dentro de 10, 20 años van a seguir haciéndolo bien, o invertir en el S&P 500. Yo prefiero invertir en esto porque es algo tangible, es algo de sentido común, es algo que palpo, al igual que un inmueble. Y yo creo que ahí está la gran diferencia de cuando inviertes en renta variable y conoces lo que hay detrás, la tranquilidad que te da eso. Vidrala, que es el número 3 en Europa, es un oligopolio de 3-4 jugadores, sector del vidrio, que es un sector tremendamente estable, también una familia al frente, elevado skin in the game, una empresa que lo hace de forma excepcional desde hace décadas, que está expandiendo su negocio a Latinoamérica con altos crecimientos y a una valoración de derribo. Estamos hablando de que estamos comprando un oligopolio donde solo hay 4 jugadores prácticamente en Europa, en un sector tremendamente estable y de alta demanda, a 11-12 veces beneficios. Vuelvo a decir lo mismo, si nos viniese un amigo y nos diese la oportunidad de invertir en un oligopolio donde solo hay 4 competidores y entrar como socios a 10 veces beneficio, que supone recuperar nuestra inversión en 10 años si no crece, y esto crece, recuperaríamos nuestra inversión en bastante menos de 10 años, estoy seguro de que prácticamente todos diríamos que sí. Y en cambio, pues como se negocia en el mercado de valores y parece que es un poco como un casino, nada más lejos de la realidad, a nadie le interesa. Corticeira Amorim, el líder a nivel mundial, es una compañía portuguesa, familiar, de la familia Amorim, el líder a nivel mundial en el sector del corcho. Hay 2 jugadores, 2 en todo el mundo, Corticeira y Oneo. En el sector del corcho, que es un sector que es altamente demandado para el vino, que cada vez se utiliza más en bebidas espirituosas de alta gama, como puede ser tequila, como puede ser algunas ginebras. Una compañía que crece de forma estable, que va a seguir existiendo dentro de 40, 50 años, ya no os digo 10, os digo dentro de 50. Y que depende de algo tan característico como el alcornoque, que es de difícil acceso, hace falta tener las relaciones de largo plazo, los contratos, es un recurso finito y que hay que tener el know-how. Morín, una compañía también con muchísimas décadas detrás, la familia, de historia, y que invierte todos los años un alto porcentaje de sus ventas en I+D para siempre estar a la vanguardia, y las barreras de entrada son gigantescas a día de hoy. Barry Callebaut, también fundada por la familia Callebaut, es el líder a nivel mundial en el sector del cacao, que es un sector que se ha adaptado perfectamente a las tendencias de más saludable, más healthy, más ESG, con sus ramas más gourmet, su cacao desgrasado, el cacao puro. Estamos hablando de Barry Callebaut, que proporciona el 20% del cacao mundial a los principales clientes, el 20%. Una familia detrás y pues lo mismo, dentro de 10, 20 años se seguirá demandando cacao. De hecho, es una compañía que, al contrario que compañías como Nestlé, que sí que cotizan caras, cotizan a 22, 23 veces beneficios o incluso más, esto cotiza a 17 veces beneficios, siendo prácticamente un monopolio, oligopolio, y con una posición de dominio absoluta. El 20% del cacao pasa por las manos de Barry Callebaut. Heineken, no me voy a extender, también hay una familia detrás. Es una compañía con una posición muy sólida que a día de hoy se negocia unas 15 veces beneficios para una marca tan instaurada y tan de calidad. Me parece increíble. Y por último, Robertet, una compañía también con más de 100 años de historia. Tenemos aquí en esta diapositiva varias compañías familiares con más de 100 años de historia, y Robertet lo que se dedica es a fragancias y sabores para alimentos o fragancias para perfumes. Imaginad quien produce el aroma de Chanel número 5, el coste de cambio que conlleva prescindir de quien lo produce, ¿no? Pues las barreras de entrada y los costes de cambio en un sector como este, en el que la característica del alimento, del perfume, va totalmente ligada a lo que hace Robertet, es enorme. Una compañía, como os digo, con más de 100 años de historia, con una familia detrás, con una gestión impresionante y más de lo mismo. Riesgo de valor terminal prácticamente cero.
Acabamos con los ejemplos de compañías, pero creo que con estos ejemplos queda claro un poco por qué yo creo que es un perfil de inversión que, en mi opinión, a largo plazo no conlleva riesgo. Estamos invirtiendo en compañías que son muy sólidas, que no van a tener problemas a 5 o 10 años vista ni de broma. Los problemas que tienen son siempre temporales. Y si hay alguna duda, podéis ir formulando. Siempre abierto a contestarlas. La diferencia también de Icaria Capital Dinámico con respecto a invertir en un fondo indexado similar es muy grande. ¿Por qué? Pues porque el MSCI World, ya no os voy a hablar del SP500, sino el MSCI World, su presencia, su composición ligada a Estados Unidos es de prácticamente el 70%, el 70%. Y no debemos olvidarnos que la historia nos dice que los grandes dominadores van variando. No siempre ha sido Estados Unidos, antes era Japón, antes de Japón otra área geográfica. Los pesos van variando. Y en nuestro caso, la diversificación y la exposición a Estados Unidos es muchísimo menor, porque también consideramos que sus valoraciones son las más exigentes, son las que conllevan un mayor riesgo. Tenemos tan solo un 13% en Estados Unidos, un 12% en Canadá, un 40% en la eurozona, que es donde se generan las mayores oportunidades. También hay un histórico de compañías familiares pequeñas que son grandes joyas, como las que os acabo de comentar, monopolios, oligopolios. En Reino Unido un 14%, en países nórdicos un 9%, Suiza un 7% y en Pacífico, que en este caso es en Nueva Zelanda, un 4%. Un fondo con una composición muy diferente a lo que podemos encontrarnos en la gran mayoría de índices. Por otro lado, es un fondo con un sesgo muy elevado a small caps. Las small caps en el largo plazo generan rentabilidades más elevadas y no liguemos pequeñas compañías o small caps a un mayor riesgo. Estamos hablando de estas compañías, que creo que ha quedado claro que el riesgo en el largo plazo es prácticamente nulo para su modelo de negocio y a pesar de ello están a valoraciones muy interesantes. En el largo plazo son las que obtienen revalorizaciones más interesantes, más de un 60% en small y mid y tan solo un 38% en grandes compañías y que no son grandes como las que podemos encontrar en el SP500, son bastante más pequeñas, pero aún así. Y luego, casi el 70% de las compañías las catalogamos como estable y para nosotros estable es que sus ventas crecen durante las crisis, durante una crisis como 2008. No significa, no, es una compañía estable y ya está. No, compañías estables de verdad. Incluso las recesiones no conllevan caídas en ventas para ellas. ¿Y cuál es la gran peculiaridad de Icaria Capital Dinámico? Bueno, debería haberlo dicho al principio, Icaria Capital Dinámico no es un fondo de renta variable, no lo es un fondo mixto, con sesgo conservador, moderado, digamos. Su exposición media a renta variable desde que se ejecuta la estrategia, que es 2021, ha sido de un 40 y algo por ciento, no llega al 50%, y eso tiene grandes beneficios y también tiene coste de oportunidad. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues que si viene una recesión, esto lo publicamos hace 2 años en un vídeo de Value School, lo tenéis publicado en directo en el canal de Value School y lo subí además con 2 años de antigüedad porque es muy simpático que se ha cumplido a rajatabla. Nosotros decíamos que si el mercado subía, más o menos captaríamos el 50% de la subida, más o menos, no es matemática pura, pero por ahí andaríamos. Y la realidad fue que, por ejemplo, este año Europa ha subido en torno a un 16% más o menos y el fondo después de comisiones ha subido un 9%. O sea, aquí si os fijáis, donde pone 16, aquí en verde, no sé si lo veis, porque no se ve mi puntero, donde pone 16, a la derecha de todo pone 7,78, ¿vale? Donde pone YTD es lo que hace el mercado y la columna donde pone ICD es lo que debería de hacer el fondo. Pues si el mercado subía en 16, el fondo debería de haber subido antes de comisiones un 7,78. Si subía en 18, un 8,61. Bueno, la realidad es que subió más o menos un 16 este año y nosotros subimos un 9 después de comisiones. O sea que hemos cumplido con lo que decíamos y por eso vengo con una diapositiva de hace casi 2 años.
Y por el lado favorable para el fondo, estamos renunciando a rentabilidad, hemos captado desde inicio el 50% de las subidas, algo más, en algunos casos ha sido el 70%. ¿Y en las caídas qué sucede? Bueno, pues cuando vengan caídas severas, y hablo caídas del 40, 50, 60%, la caída que estimaba en su momento, hace 2 años, rondaba el 20%, ahora es inferior. La protección del fondo ahora mismo es superior a hace 2 años, ahora mismo más o menos, si el mercado cae un 40 o un 50%, el fondo caería en torno a un 15%, no más, por ahí está la estimación, y esa es la parte favorable. Estás cayendo menos de un tercio y en cambio en los años que el mercado sigue subiendo estás captando la mitad, por lo cual es asimétrico. Cuando sube capturas más que la captura que cae cuando caes. Esa es la ventaja. No buscamos un fondo de renta variable, a pesar de que es un fondo con perspectiva, con enfoque empresarial, estamos hablando de compañías, se complementa por medio de gestión de riesgos para que suceda lo que veis en esta gráfica. Sigue siendo un fondo empresarial, pero con gestión de riesgos. Por eso se convierte en un fondo mixto moderado. ¿Qué plazo es el adecuado de inversión y qué rentabilidad? El plazo sería 5 años, es el apropiado. En 5 años los retornos deberían de ser satisfactorios y positivos. Y la rentabilidad esperada, bueno, pues en un entorno como el actual, que considero que es un entorno de elevado riesgo en los índices, en los grandes índices, en S&P 500, MSCI World y demás, considero que el riesgo es importante, de caídas del 30-40%. Nosotros estamos siendo cautos, estamos con el objetivo de capturar el 50% de la rentabilidad, que estamos consiguiendo. Llevamos desde que empezamos en 2021 cumpliendo con ello. En el momento que se produzcan esas caídas, si finalmente se producen, la expectativa de rentabilidad será superior. La expectativa de rentabilidad estará pues en torno al 8-10%. Ahora mismo no, porque estamos capturando el 50% de lo que sube el mercado y este año hemos hecho un 9 y en 2021 no recuerdo, igual fue un 8, un 10. Ahora mismo no me acuerdo. Pero ahora mismo el 50% y cuando el riesgo disminuya en los índices y en las perspectivas económicas, capturaremos más. Es un fondo que se adapta a la realidad. Si existe una realidad de mayor riesgo, se protege y si existe una realidad donde es rentable asumir un mayor riesgo, pues la expectativa de rentabilidad incrementa. Ese es nuestro trabajo y por ello, bueno, pues cobramos las comisiones por tomar decisiones. Si tuviésemos un fondo 100% de renta variable, que en el futuro no lo descartamos, pues estaría siempre 100% invertido y la expectativa de rentabilidad sería de doble dígito. Esto es como es un fondo que gestiona el riesgo para gente que no quiera sobresaltos por el camino, pues es más complejo de explicar. Prueba de ello, os dejo las 2022, que fue un año turbulento, os dejo las mayores caídas que tuvo el Eurostoxx 50 y el S&P 500 y las caídas que tuvo el fondo. Estos son realidades, lo que sucedió, y tenéis los días concretos con el liquidativo. El día 4 de marzo de 2022 el Eurostoxx cayó un 5 y el fondo cayó un 0,9. El día 26 de noviembre de 2021 el Eurostoxx cayó un 4,7 y el fondo cae un 0,5. Al fondo le favorecen caídas fuertes del mercado. Cuanto más fuertes son, más favorecidos se ve, más se mitiga la diferencia con respecto al índice. Caídas pequeñas le favorecen menos. Y con el S&P 500 igual, pues el 13 de septiembre el S&P 500 cayó un 4 y el fondo cayó un 0,9. Aquí para que veáis que, bueno, lo que os cuento es así. No es todo maravilloso porque está renunciando a parte del upside, nuestra exposición no es del 100%, pero esto es un fondo para gente que quiera estar protegido y no por ello renunciar a lo que considero que es la inversión más sensata que existe, que es la inversión empresarial en compañías robustas, en compañías familiares y en compañías que dentro de 10 años no van a tener problemas. Es un poco el objetivo. Desde 2021, porque aunque el fondo existe antes de 2021, si os vais a los extractos de la CNMV veréis que no invertía en renta variable. Fue el 1 de enero de 2021 cuando empezó a invertir en renta variable y es por ello que os pongo el gráfico desde esa fecha. Lo ha hecho mejor que la categoría, bastante mejor.
a pesar de que no se ha dado el escenario que más nos favorece, que es un escenario de caídas. En un escenario de caídas fuertes, nuestra diferencia con la categoría se acrecentaría muchísimo. Ese es el escenario que más favorece. Y realmente es una pena que el escenario que más te favorezca es un escenario donde los mercados caigan y la gente sufra, pero es nuestro deber, si creemos que existen riesgos por las elevadas valoraciones en los índices y por la situación económica, tomar las medidas que creemos que son adecuadas para el patrimonio de mi familia, mío personal y de los 300 partícipes que hay en este fondo. Y eso es todo. Como os dije, seis diapositivas que responden a la pregunta que me decía Antón, ¿qué diferencia este fondo? Que yo creo que hay muchas cosas que lo diferencian. Es un fondo, bueno, técnico y difícil de explicar, pero que en 6 diapositivas yo creo que atendiéndose se puede entender bien. Una pregunta, Carlos. Una cartera típica hoy en día es la 60% renta variable y 40% renta fija. Icaria Dinámico te protege. ¿En qué escenarios te protege a diferencia de la 60-40? Bueno, la 60-40 en un año como 2022 tendría una caída cercana al 20% porque la parte de bonos tuvo caídas del 30-50, depende de la duración. Los bonos más largos cayeron un 50, los bonos de medio plazo cayeron en torno a un 20-30. Por lo tanto, estamos hablando de que esa cartera podría tener caídas de en torno al 20 o incluso superiores, la 60-40, e Icaria Dinámico cayó un 10, cayó la mitad. Por lo tanto, la cartera 60-40, que siempre se vende como una cartera defensiva y conservadora, en mi opinión es menos conservadora que Icaria Dinámico. Y sobre todo, y lo más importante, lo que decía al principio, nosotros sabemos qué hay detrás de nuestro dinero. Sabemos que hay un monopolio en Suiza, sabemos que hay un monopolio que produce el 20% del cacao a nivel mundial, sabemos que hay un oligo, sabemos que hay empresas, nos reunimos con ella, tenemos su feedback, las tenemos controladas. Para mí eso es una diferencia muy importante. O sea, en vez de invertir en todo el índice, que cogéis las empresas buenas y malas, claro, tendríamos que coger todo, vosotros elegís las empresas que llevan pues muchos años, son empresas familiares, que tienen poca deuda, que tienen pocas barreras, o sea, que tienen muchas barreras, que son monopolios y que tienen un comportamiento extraordinario en las crisis, ¿no? Que se comportan de forma diferente en las crisis a cómo se comporta el mercado. Sí, el resumen es que en vez de invertir en los índices, que es un nombre que ves en tu banco, en tu broker, nosotros invertimos en empresas, como si realmente cogiésemos nuestro dinero en nuestra vida real y nos ofreciesen ser socios de un monopolio en Suiza y fuésemos socios de verdad y estuviésemos involucrados en su día a día, porque nosotros realmente estamos involucrados en el día a día de las empresas, las seguimos trimestralmente, nos reunimos con la directiva, tomamos nuestras decisiones, les hacemos las preguntas que nos incomodan e incluso muchas veces incluso les aconsejamos en las empresas más pequeñas. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Para mí, esto se aproxima bastante más a la inversión en un inmueble. Tú cuando inviertes en un inmueble lo ves, sabes lo que hay detrás, lo palpas, lo alquilas. Para mí esto es igual. Sabes lo que hay. Pues, tú te vas a Suiza y te vas a Jungfrau Joch y vas en el medio de transporte que ellos tienen el monopolio y lo percibes. Te estás tomando una cerveza y posiblemente sea o de Vidralo o de Veralia. Te vas al cacao puro 85% que tienes en la despensa y posiblemente sea proporcionado, producido por Barry Callebaut. Para mí es bastante más sentido común y coherencia que lo que supone invertir de otra forma. O sea que estás consiguiendo un mayor rendimiento en esa parte de la renta variable, pero además con mayor protección porque se comportan mejor en las crisis, claro. Consigues mayor rendimiento, pero para mí lo más importante es la tranquilidad de saber que el capital no va a tener pérdidas terminales. Esto significa que no va a tener pérdidas que no se recuperen, que el capital irá creciendo poco a poco a largo plazo y que los baches que encontremos por el camino no serán más que baches porque las acciones no se comportan igual que la empresa. Una empresa puede ir de forma sobresaliente y os pongo el ejemplo de, por ejemplo, otra empresa de la que somos accionistas, Games Workshop,
que es también un monopolio, el monopolio de las figuras de Warhammer, Games Workshop cayó un 50% por la amenaza de la impresión 3D, porque estaba subiendo precios de forma agresiva y decían que los clientes se iban a cansar, etcétera, etcétera. Cayó un 50%, mientras que la empresa año tras año reportaba mejor rendimiento que el anterior. Crecía en ventas, crecía en beneficio neto. Todo iba mejor cada trimestre y cada año que pasaba. ¿Qué pasó? Bueno, cayó un 50% y ahora mismo recuperó ese 50%. Eso es lo que sucedió. Entonces, hay una desconexión muchas veces muy importante entre lo que realmente sucede en la empresa y tú estás viendo porque tienes esa perspectiva de empresario y lo que ves en las cotizaciones. Y esa es la gran baza. Cuando inviertes en un indexado y viene un 1929 y ves que cae tu dinero un 80%, tú no sabes realmente qué hay detrás. Hay un montón de empresas, pero no lo tienes dominado de la misma forma que tenemos nosotros, el contacto trimestral con todas y cada una de las empresas que tenemos en cartera, que son aproximadamente 25, 26. Nos pregunta José María, la inversión indexada ha sufrido periodos de más de una década con rendimiento nulo. La inversión activa es criticada por no poder batir al índice a largo plazo, salvo un porcentaje muy pequeño de fondos elegidos. En un escenario de una década perdida para la renta variable como fue desde 2000 al 2010, ¿cómo nos protegería y qué haría Capital Dinámico de retornos nulos? Es una muy buena pregunta y va muy ligado a lo que estamos comentando. Cuando tú compras una compañía, pues por ejemplo, como Jungfrauan, nosotros la compramos a 9 veces beneficios normalizados durante el COVID. ¿Qué significa esto? Obviamente, una empresa que se dedica al monopolio de transporte por ferrocarril a un destino turístico durante el COVID se seca sus ingresos, o sea, se hunden porque básicamente no existía el turismo, ¿no? Eso es una parte muy importante. Para nosotros, normalizar beneficios es, vale, estamos en medio de una pandemia, pero la gente en algún momento volverá a viajar. Cuando vuelva a viajar, esta empresa, ¿cuánto gana? En un entorno normalizado. Con el precio de hoy, de la caída fuerte y un entorno normalizado, ¿a cuántas veces beneficios lo estamos comprando? A 9 veces beneficios. Una empresa que crece al 4 o 5%. Eso supone que esa empresa, si repartiese el 100% de su beneficio neto anualmente, recuperarías tu inversión en 5 o 6 años. Entonces, si los índices caen y puedo comprar monopolios a 9 veces, ya no te digo a 9 veces beneficios, es que en una crisis como 2008 la puedes comprar a 6, 7. Tranquilamente compro porque sé lo que hay detrás y sé que en cualquier momento, pues si no se reconoce el valor, la directiva, la mayoría de las compañías, por no decir prácticamente todas, son compañías familiares, van a empezar a dar dividendos, van a empezar a recomprar acciones y nos van a estar entregando ese valor que el mercado no reconoce. Tienen mecanismos para reconocerlo, pero para eso es necesario ir de la mano de alguien que está en la misma situación que tú, de alguien que tiene su dinero en la empresa. Es que la diferencia es gigantesca y es solo sentido común. Imaginar estar al frente de una empresa que os pagan 5 millones de dólares y que si va bien los cobras igual y si va mal, bueno, pues ya veremos cómo lo solucionamos. ¿Cuál es tu mayor incentivo ahí? Hacerlo bien en el año, hacerlo bien en el trimestre. Pero tú imagínate una familia con una empresa que lleva 100 años al frente la familia de la empresa. Su decisión va a ser basada en el próximo trimestre. Les da absolutamente igual. Es una familia que tiene la vida solucionada y que tiene todo su patrimonio en la propia empresa. Las decisiones se toman de forma muy, muy diferente. No tiene nada que ver. Está claro. ¿En dónde se puede contratar Icaria Dinámico y desde qué cantidad? Puedes quitar ya si quieres la presentación. Sí, bueno, nos pregunta Manelop porque el fondo tiene dos clases. Una clase es la clase que es accesible para todo el mundo, se puede invertir creo que a partir de 10 euros. Es en la clase en la que estoy invertido yo. Yo tengo una parte muy importante de mi patrimonio invertida en el fondo, como no podía ser de otra forma.
Y la otra clase es a partir de 2 millones, se creó para el Family Office, que actualmente soy también director de inversiones, querían invertir en el fondo porque les gusta, y se creó una clase especial para a partir de 2 millones que puedan entrar inversores de ese perfil. Pero a partir de 10 se puede invertir desde MyInvestor, desde Ambank, desde Mafre, creo que desde Openbank, pero no estoy seguro. Yo personalmente lo hago desde MyInvestor y desde Ambank, desde los dos, pero bueno, sé que hay muchos bancos que lo comercializan. Creo que incluso Renta 4, aunque con Renta 4 los fondos que no son de de la casa, yo intuyo que más pronto que tarde estarán fuera. ¿Cuál es la composición actual del fondo? Nos preguntan también. La composición actual del fondo es la que reflejaba aquí, o sea, muy poca exposición a Estados Unidos al contrario que los índices, mucha exposición a small caps. Las principales compañías del fondo son las que vemos aquí, pues en Jungfrauan tenemos un 4, en Green Landscaping tenemos un 4, en Frequentis un 4, en TFF un 4, en Vidralen 4, en Corticeira. En general, le damos un 5% de peso a las ideas de más convicción y que aún encima están a un precio que nos parece de locos, un 4% a las empresas que están a muy buen precio y tenemos elevada convicción, un 3% a las ideas que tenemos alta convicción pero están a un precio más fair value, más al precio justo, y a las empresas que queremos tener en cartera porque son de una calidad excepcional y la posibilidad de que den sorpresas positivas es elevada, pero están caras, que las hay, tenemos como 4 o 5, les damos un peso de un 1, 1,5. Entonces vamos jugando con eso, pero la composición del fondo, pues es que es en línea con lo que estáis viendo aquí, compañías familiares, monopolios, oligopolios, con altas barreras de entrada, etcétera, etcétera. Todo va en esa línea. Muy bien. Pues si no hay alguna pregunta más, mientras tanto voy a leer el descargo de responsabilidades. Y si alguien tiene alguna pregunta más antes de cerrar, las opiniones expresadas en este vídeo son de sus participantes y no representan a Adbank ni a ninguno de sus colaboradores. Todo lo que presentamos es únicamente para fines educativos y no pretende ser tomado como una previsión, investigación ni como asesoramiento de inversión o fiscal. No es una recomendación, oferta o solicitud de compra o venta de inversiones. La confianza en ellas es discreción exclusiva del espectador. Siempre es importante que hagáis vuestro estudio, que os reunáis. Bueno, en Boutique Wealth hacemos también asesoramiento financiero. Si tenéis cualquier duda, que nos consultéis para una planificación sobre cómo organizar vuestro patrimonio, pero que hagáis vuestro propio estudio, ¿vale? Que comparéis, que contrastéis lo que os estamos contando para tener claro el horizonte temporal que tenéis y el riesgo que queréis asumir. Sí, la propia due diligence. A la gente que le guste la inversión en empresas, pues nos pueden escuchar en Hablemos de Inversiones, que es el podcast en el que hablo todas las semanas sobre empresas, junto a Crevix. Y nada, pues si nadie tiene más preguntas, hay bastante gente conectada para hacer en directo. El, Si el alguien se libro, anima, estamos a tiempo, si no. el libro de Carlos sobre la cartera permanente se llama El inversor conservador. Dejaremos también el enlace en la descripción del vídeo. Y el enlace a todas nuestras redes sociales de Boutique Wealth, tanto en YouTube, LinkedIn, Twitter y todas las redes. Perfecto. Para Muy quien no bien, haya podido llegar al principio, pues la presentación quedará subida automáticamente en el canal de Icaria Capital y lo subirá también Antón al de Boutique Wealth. Así que nada, gracias a todos por conectaros y nos veremos otra semana para hablar Mu- de inversión. muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Hasta luego, chao, chao. Cuarenta y nueve minutos.